comienzo a las jornadas. Buenas tardes a todos, agradeceros vuestra presencia en estas jornadas. Sé que es una hora complicada y difícil para los dentistas porque la mayoría se encuentra trabajando y con las agendas ya establecidas desde hace un tiempo y les resulta complicado. Por eso esta jornada va a ser grabada y luego va a ser expuesta y colgada en nuestra web, así que va a poder tener acceso toda aquella persona que quiera y tenga interés en la accesibilidad universal, que supongo que será la mayoría de los profesionales. Estas jornadas, daros la bienvenida, es una jornada de sensibilización en materia de accesibilidad en los centros de odontología en Extremadura, que está organizada por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, dentro de un contexto de una campaña de concienciación para centros de establecimientos sanitarios y sociosanitarios de Extremadura. En esta mesa me acompañan don Jesús Gumiel Barragán, presidente de APAMEX, que es una asociación para la atención y la integración social para las personas con discapacidad física de Extremadura. Doña María Ángeles López Amado, directora general de Accesibilidad y Centros de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, y don Vicente Caballero Pajares, director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. En estas jornadas, que están dentro del contexto de una campaña de concienciación para centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios de Extremadura, vamos a hablar sobre todo de accesibilidad universal. ¿Qué entendemos por accesibilidad universal? Pues la accesibilidad universal es conseguir un entorno que sea totalmente accesible para la totalidad de las personas, independientemente de que tengan un déficit motriz, un déficit cognitivo o un déficit sensorial. Nuestra legislación ya recoge esta accesibilidad universal, ya desde nuestra Carta Magna, en su artículo 9 y otros artículos, habla ya de accesibilidad universal. Y luego, a nivel de Extremadura, tenemos concretamente la Ley 11/2014 de accesibilidad universal de Extremadura. Los centros de odontología, como centros sanitarios que somos, pues tenemos que ir hacia esa accesibilidad universal. Y esa accesibilidad universal significa que tenemos que cumplir una serie de condiciones, una serie de requisitos y una serie de características en nuestros centros y en nuestras clínicas dentales para conseguir esto, que todas las personas puedan acceder a nuestros lugares de trabajo y a un lugar donde se les va a hacer un tratamiento que es esencial para la población, como es el tratamiento odontológico, porque cuando una muela duele, duele. Entonces, contamos precisamente esta tarde con unos expertos que nos van a explicar qué condiciones son esas, qué características y qué obstáculos debemos evitar en nuestras clínicas para conseguir que todas las personas puedan acceder con total comodidad y con total libertad. Seguidamente paso ya a dar la palabra a las personas que me acompañan. En primer lugar, don Jesús Gumiel Barragán, presidente de APAMES. Jesús, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Maripaz, por tu intervención y también, lógicamente, al resto de los asistentes, saludarles desde nuestra entidad. Es una jornada más dentro de ese calendario de acciones formativas que estamos llevando a cabo con la Junta de Extremadura, con los colegios profesionales, como bien se ha explicado. Y por mi parte, insistir en el mensaje de que aquí, más que exigir cumplir normas, lo que estamos es para fomentar que los empresarios y empresarias que han puesto en marcha unos negocios que se juegan sus recursos con una vocación, lógicamente, de atención al público, como no puede ser de otra forma dado el ámbito en el que se mueven, tengan la posibilidad de que todos los clientes y clientas puedan entrar en los establecimientos. Y eso pasa por cumplir las normas, pero también por implantar medidas que no están en las normas y que al final ofrecen seguridad, calidad, confort, etcétera, ¿no? En cuanto al cumplimiento de las normas, nadie se tiene que asustar, están ahí recogidas, no son exigencias que de pronto se pongan en marcha, pero sí es bueno recordar que por primera vez se está insistiendo precisamente por salvaguardar los derechos de las personas que tienen que acceder
a los establecimientos. Por lo tanto, cualquier actuación que se tenga que acometer para resolverlo, pues ahí está las pautas que se están dando, que se van dando, la OTAE, la disposición que tenemos para atender a cualquier empresario o empresaria en cualquier momento que nos venga con sus instalaciones, con su proyecto, con su equipamiento, con sus medidas. Y por mi parte nada más, porque va a ser mi compañero Pedro Rey, técnico de la OTAE, el que va a entrar en ese detalle de las normas que hay y el por qué están así aprobadas para velar por eso, por los derechos de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Ahora toma la palabra doña María Ángeles López Amado, directora general de Accesibilidad. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a todas las personas interesadas en esta materia. Mirad, me gustaría comentaros un poco cómo ha surgido esta iniciativa. Hace 2 años establecimos los lazos de colaboración, como debe ser dentro de los órganos gestores de la Junta de Extremadura, con la Dirección General de Planificación y con nuestra oficina técnica de accesibilidad, ¿no? A partir de ese momento elaboramos un protocolo, porque realmente detectábamos que aunque hay disciplinas que están cerca de la accesibilidad universal, es necesaria ahondar en la concienciación, ¿no? Y en ese momento pues establecimos unos cursos de formación para los inspectores que se encargan de hacer las autorizaciones y los chequeos de los centros sanitarios, y a partir de ese momento establecimos, como decía Jesús, ese calendario de formación dentro del cual se encuentra la jornada de hoy, ¿no? Para la Dirección General de Accesibilidad, que es una dirección nueva que se ha creado en esta legislatura, es muy importante transversalizar las políticas y como ejemplo es precisamente esta actividad formativa, ¿no? El sumar el esfuerzo de este colegio profesional con otras direcciones generales, para trasladar, entre otras cosas, lo importante que es la accesibilidad para conseguir los itinerarios de la vida de las personas, los itinerarios de la salud, los itinerarios educativos. Como decía Jesús, además de ser un derecho, yo creo que si conseguimos que toda la sociedad transforme nuestro entorno en un entorno accesible, podremos estar garantizando ese bienestar en salud y podremos también decir que la sociedad es una sociedad sana de manera colectiva, porque todas las personas y todas las actividades se vuelcan en cumplir esa accesibilidad universal. La Dirección General, para facilitar esta labor, junto a los técnicos de la OTAE, que hoy Pedro explicará cuál es la normativa y cuáles son las cuestiones que hacen adaptado un centro sanitario de odontología, les hemos realizado una pequeña guía, que es una guía muy básica, pero que abunda en esa concienciación para que vosotros como profesionales podáis ver cuáles son aquellas cuestiones o actividades que deberíais integrar en vuestra vida diaria a la hora de atender a las personas con o sin discapacidad, sea cual sea el ciclo de la vida en el que se encuentren, porque no debemos olvidar que la accesibilidad no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino a otros colectivos como personas mayores, niños y demás. Y en ese sentido les haremos llegar esa guía. Y además, en esta cadena hemos incluido a otros agentes, a los colegios profesionales de aparejadores y arquitectos técnicos, que son los agentes encargados de transformar vuestros espacios, ¿no? Y también los hemos incluido para ofrecerse a vosotros en cualquier asesoramiento y podréis contactar con ellos a través de precisamente esta jornada. Muchísimas gracias, Paz, por abrir la puerta de vuestra casa y bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que hacen mejor este mundo. Y sin duda alguna se hace mejor a través de la accesibilidad universal. Muchas gracias.
Gracias, María Ángeles. Gracias por todo y por tus amables palabras. A continuación, toma la palabra don Vicente Caballero Pajares, el director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria. Muchas gracias, Maripaz. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer a la presidenta, Maripaz Moro Velasco, que nos haya abierto las puertas del Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura. Informaros, como decía mi compañera María Ángeles, que lo que es un derecho para los usuarios, para la administración pública, yo creo que es una obligación. Entonces, hemos comenzado hace tiempo ya, hace ya 2 años, con un año por medio de pandemia que nos ha ralentizado, pero hemos iniciado una etapa de colaboración, como no puede ser de otra manera, con la Dirección General de Accesibilidad y Centros. En esta campaña pues se contempló, como bien decía ella, la formación a aquellos técnicos de salud, aquellos inspectores que realizan el checklist o las evaluaciones de los centros cuando requieren la renovación o la autorización. Tenemos en marcha también proyectos, sobre todo de accesibilidad en materia de lectura fácil. Deciros también que hay tanto las páginas web como la documentación que entrega o al menos que facilita el profesional sanitario a aquellas personas con discapacidad paulatinamente se van a adaptar todos a la lectura fácil. De hecho, ahora tengo encima de la mesa, te lo adelanto, María Ángeles, un proyecto sobre enfermedades respiratorias adaptadas a lectura fácil por nuestro compañero y amigo Risco. Os preguntaréis qué hace aquí el director general de Planificación, Formación y Calidad, cuando esto es un tema de accesibilidad. Bien, para concretar os digo que la Dirección General es la autoridad sanitaria. Como autoridad sanitaria tenemos que organizar lo que son las autorizaciones de los centros, establecimientos y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto las renovaciones como las nuevas autorizaciones. Y como decía antes, aquella nueva autorización que se solicite a esta Dirección General, pues tendrá que ir ya contemplada los criterios de accesibilidad universal, ¿vale? Es el cometido de esta dirección en cuanto a este tema. Simplemente también corroborar que al menos en el tema de autorización, si alguien necesita información o asesoramiento, pues cuenta con la dirección y puede contactar conmigo, con la propia dirección, para solventar cualquier duda que se les plantee. Y nada más, yo tampoco me quiero demorar mucho. Seguimos María Ángeles y yo con este periplo de informar y concienciar a todos los colectivos, a todos los colegios profesionales y esperemos que, como tú decías, que la semillita cuaje, por así decirlo, y nos adaptemos todos a la accesibilidad universal. Gracias por la convocatoria, Maripaz, y que yo creo que sea una tarde fructífera para todos. Gracias, Vicente, y muy amable por tus palabras y muy agradecida por la parte que me toca. A continuación ya vamos a empezar con las diferentes charlas. El primer ponente va a ser don Pedro Rey Delgado, arquitecto técnico de la OTAES, que ya nos ha explicado María Ángeles en qué consiste la OTAES, que es la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, y nos hablará sobre las nociones básicas de accesibilidad universal, requisitos mínimos de los centros de odontología. Pedro, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a la OTAE a participar en esta jornada esta tarde. Voy a compartir pantalla, me decís si se ve bien. Perfecto. Vale. Vale, veo que pasan también las diapositivas. Un segundito. Vale, muy bien. Bueno, pues aunque se ha hablado un poco de lo que es la OTAE, yo voy a decidir un poquito más en qué consiste nuestro trabajo para que nos conozcáis, por si alguna vez queréis contactar con nosotros o necesitáis alguno de nuestros servicios. Es un servicio especializado en materia de accesibilidad con funciones de promoción, asistencia y formación. Servimos a toda Extremadura, nuestro carácter es gratuito y va dirigido, la OTAES está dirigida a cualquier persona, tanto entidades públicas como privadas,
que dentro de nuestra comunidad autónoma pues necesiten solucionar o consultar algún tema relacionado con la accesibilidad. Actualmente lo formamos 8 personas, entre arquitectos técnicos, hay delineantes, también hay personal de administración y una coordinadora. Y los servicios que prestamos pues son fundamentalmente estos que veis en la pantalla. En primer lugar, pues uno que estamos haciendo esta tarde, el de formación en materia de accesibilidad y diseño universal. Consideramos que es muy importante que la accesibilidad se transmita desde la parte normativa hasta la ejecución final en obra. Damos información y asesoramiento a particulares, empresas, ONG, a la administración. Es muy habitual que contacten con nosotros técnicos, tanto en ejercicio libre de la profesión como técnicos de la administración, que tienen consultas a veces de aplicación de la normativa o que se les plantean dudas. Bueno, pues nosotros estamos un poco ahí para solucionar esos problemas que tengan. También elaboramos estudios de accesibilidad. Este es uno de nuestros apartados más demandados, el de la elaboración de estudios de accesibilidad, fundamentalmente referidos a la adaptación de edificios existentes. Muy habitual que comunidades de vecinos que tienen un problema de accesibilidad a su vivienda porque no tienen ascensor o porque tienen peldaños en su portal, pues no sepan cómo solucionarlo. A veces incluso tenemos que arbitrar entre las propias soluciones que plantean los vecinos, porque no saben si es de aplicación alguna norma, si se puede colocar ascensor o solucionar su problema. Nosotros elaboramos estos estudios, es decir, tomamos datos y realizamos aportaciones siempre teniendo en cuenta como base la normativa, y en base a esto pues se aporta esa luz a las comunidades de vecinos o a los estudios que estemos realizando, pues para que puedan tomar el siguiente paso, que es la elaboración por parte del técnico que sea competente, pues de un proyecto de obra que le permita llevar a cabo su instalación. Y hacemos sensibilización a través de guías básicas de accesibilidad. Ya digo que tocamos todo lo que está relacionado con la accesibilidad. La accesibilidad está en cualquier parte de nuestra sociedad, y aquí algunos ejemplos de las guías que hemos elaborado. La última, sin ir más lejos, pues una guía de accesibilidad para eventos y espectáculos, es decir, que aplicamos o vamos, en este caso, por ejemplo, se hizo pues como base tomando un conjunto de conciertos que había, también la sede de Caparra que pertenecía al Festival de Teatro de Mérida. En fin, elaboramos guías que pueden servir a diferentes sectores de la hostelería, del turismo. Es muy conocida también nuestra guía de turismo accesible. Fuimos visitando cada uno de los establecimientos para luego plasmarlo en esa guía y que los usuarios supieran lo que se iban a encontrar con información real cuando llegaran a ellos. En fin, lo que quería con esto es indicaros pues que estamos aquí hoy con el Colegio de Dentistas, pero que podéis contar con nuestra ayuda y que tocamos todos los temas relacionados con la accesibilidad. Y para más facilidad, bueno, pues ahí tenéis nuestras 2 oficinas. La primera se creó en Badajoz hace ya más de una década. La siguiente fue en Trujillo, que es desde donde os estoy hablando yo hoy. Y bueno, pues estamos aquí a disposición también por repartirnos un poco geográficamente en todo aquello que pueda necesitar la sociedad en Extremadura. Y terminada esta presentación, pues vamos a entrar un poco en materia. Vamos a hablar en primer lugar de la normativa que tenemos como base, primero para la accesibilidad, y luego dentro de los centros sanitarios pues hablaremos un poquito también de la parte que le toca a las clínicas dentales y servicios de odontología y estomatología. Esta quizás sea la parte más áspera, pero para nosotros es una de las partes más importantes. La normativa es la base de los derechos de todas esas personas de las que hablaba también Jesús Gumiel antes. Sin esta normativa no se establecen unos criterios generales ni una base común en la que actuar en las edificaciones o en los entornos. Por eso digo que es muy importante pues que la conozcamos y sepamos que es el esfuerzo también de muchas personas y de muchos colectivos que han luchado porque estos derechos se lleven a papel y no se simplemente encima de la mesa. Este es el panorama es que oigo por ahí a alguien que tiene un micrófono conectado y me está haciendo... Vale, perdona, gracias. Este es el panorama normativo sobre el que
nos vamos a basar para la accesibilidad en las clínicas dentales y en general en los centros sociosanitarios. Es un poco complejo, voy a intentar desgranarlo. En amarillo veis la normativa de carácter nacional, en verde la de carácter autonómico, y luego la que está relacionada o que tiene que ver con el sistema sanitario, pues le he puesto una crucecita en rojo para que se distinga, para que sepamos que no es específicamente de edificación como la que está dentro del cuadrado naranja. Bueno, pues digamos que todo comienza en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta ley incorpora un apartado, un capítulo en el que habla de la garantía de las prestaciones. Es una ley muy amplia en la que se marcan los aspectos generales que tiene que tener la sanidad en nuestro país. Va desde hablar de la atención primaria, urgencias, hasta la tarjeta sanitaria, para que entendáis un poco el ámbito y lo grande que todo lo que abarca esta ley. Pero en uno de esos apartados, en el de la garantía de las prestaciones, en 2 de sus artículos, pues son los que nos van a dar pie a generar normativa que tiene que ver con nuestros centros y con la accesibilidad. Por un lado, la que desarrolla el decreto relacionado con los centros sociosanitarios, es decir, esta ley considera en su artículo 27 que es suficientemente importante este tipo de centros, y ordena que mediante Real Decreto se determinen las garantías mínimas de seguridad y calidad que deben ser exigidas para la apertura y puesta en funcionamiento de estos centros. En otro artículo, en el 28, cuestión que también lógicamente aparece en otras leyes de mayor entidad, incluso en la propia Constitución española, pues hace mención expresa a que la accesibilidad de los centros, servicios y prestaciones de carácter sanitario para personas con discapacidad constituye un criterio de calidad que ha de ser garantizado por el Sistema Nacional de Salud. Aquí ya nos está poniendo el sobreaviso de que el sistema sanitario tiene que ser plenamente accesible. Estamos también en una década, en la del año 2000, en la que hay mucha más conciencia de accesibilidad y se van a empezar a cambiar muchas cosas dentro de nuestra sociedad. Bueno, pues ya hemos visto, por tanto, la Ley 16/2003 que manda en ese artículo 27 la elaboración de un Real Decreto, y por otro lado el artículo 28 que nos dice todo tiene que ser accesible. Este apartado de la derecha lo veremos casi al final. Pero vamos a ir avanzando y vamos a llegar a ese Real Decreto 1277, ordenado por la ley que hemos mencionado, en el que dice, primero, marca con carácter general unas normas de cómo tienen que ser esos centros y establecimientos sanitarios. También hace una clasificación y, en concreto, en este artículo 3 dice que las comunidades autónomas regularán los procedimientos para la autorización de la instalación, el funcionamiento, la modificación o el cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. Es decir, voy a marcar una zona común en la que nos vamos a mover en España, y a partir de ahí que sean las comunidades autónomas que tienen transferidas estas competencias las que elaboren un decreto que con más detalle diga cómo tienen que ser estos centros. Por otro lado, este decreto 1277 es el que se encarga de poner orden en los centros, en la oferta asistencial y decir, bueno, pues las diferentes clasificaciones que voy a hacer van a ser estas. Entre ellas, por ejemplo, en el apartado de oferta asistencial, en el U44 que veis ahí, se encuentran los centros de odontología y estomatología. En apartados posteriores, además, cada una de estas U's o cada una de estas C que aparecen aquí están definidas brevemente para que sepamos lo que es un centro de este tipo, qué es lo que incluye y qué es lo que no. Bueno, pues ya tenemos este Real Decreto, hemos ordenado a la comunidad autónoma que nos haga su propio decreto con normativa específica para los centros sanitarios, y así se hace. Casi un año después se redacta el decreto 37/2004 de autorización administrativa de centros, establecimientos y servicios en Extremadura. Bueno, pues ya aquí se vislumbra que la accesibilidad también quiere dejarse muy patente en nuestra comunidad. De hecho, en la solicitud que se pide para la autorización de funcionamiento, uno de los documentos que se pide es la certificación del cumplimiento de la normativa urbanística de seguridad y de instalaciones. Y dice aquí especialmente lo referido a la eliminación de barreras arquitectónicas. Estamos hablando todavía en este año, en el año de publicación de este decreto, de barreras arquitectónicas. Veremos a lo largo de esta presentación que ese concepto ha variado y que es mucho más amplio, como comentaba antes la directora general.
Esto haciendo alusión a la ley que había anteriormente, a la 8.997, que es la que estaba publicada en la fecha de este decreto, en el 2004, pues ahora mismo no tiene mucha vigencia porque hay una ley nueva, la 11/2014, una ley de accesibilidad universal en Extremadura, mucho más ambiciosa y más adaptada a nuestros tiempos, y una herramienta de puesta en obra de esos conceptos básicos de la ley, que es el decreto 135/2018 de Extremadura, que lo veremos también un poquito con más detalle a continuación. Bueno, pues este decreto, como digo, marca unas características generales de los centros, pero también me dice en el apartado, en el capítulo 3, en el artículo 18, que mediante las correspondientes órdenes de la Consejería de Sanidad y Consumo se regularán los requisitos técnicos mínimos para la autorización administrativa de centros, establecimientos o servicios sanitarios que complementarán la regulación de carácter básico que ya tengamos. Es decir, habrá algunos centros o servicios sanitarios que tengan su propia normativa, porque evidentemente hay una gran disparidad de servicios y, lógicamente, pues no es lo mismo una clínica dental que una de fisioterapia. De hecho, por ejemplo, la fisioterapia tiene su propia orden, recuerdo podología también, odontología también. Lógicamente, afectarán de manera diferente, según las necesidades que tengan estos centros, al tema de la accesibilidad en función de las dependencias, por ejemplo, que se exijan o otras cuestiones de carácter general. Bueno, decir antes de terminar con esta pantalla que este decreto 37/2004 está en pleno proceso de cambio. Ahora mismo se está elaborando un nuevo decreto, lógicamente adaptado a la ley actual de accesibilidad universal de Extremadura, en la parte que tiene que ver con la accesibilidad, y al decreto 135. Y ahí se van a modificar algunas cosas que van a afectar a la solicitudes de nuevos centros y a los existentes, y lógicamente, pues esto conllevará que la orden correspondiente, pues a lo mejor en el futuro también cambie. En concreto, la orden de clínicas dentales y servicios de odontología y estomatología, la de 3 de marzo de 2005, pues en lo que tiene que ver con la accesibilidad, pues nos determina que tiene que haber 3 áreas con unas condiciones, con unos requisitos de accesibilidad, pues que ya nos dicen bastante, si lo trasladamos a la reglamentación y las normas técnicas, de cómo tiene que ser, por ejemplo, ese área de recepción y sala de espera, porque habrá un mobiliario que tenemos que colocar ahí, una señalización determinada. También habla un poco del tamaño de las diferentes estancias. Esto también afectará lógicamente a la accesibilidad, también la iluminación. Recordemos que no estamos hablando solamente de movilidad reducida, sino también de otras discapacidades o necesidades de las personas. Y una cosa que suele pues, determinar mucho cómo es el centro, pues es la presencia de un aseo para el público. Aseo para el público, como la normativa exige que sea accesible, pues tendrá que tener unas condiciones determinadas. Bueno, pues como digo, ya hemos visto la ley 16/2003, que manda la realización de la redacción de un decreto, de Real Decreto en 1277. Este, a su vez, nos manda el 37/2004 y a la orden correspondiente. Bueno, todo esto lo vamos a enlazar, todas estas exigencias que aparecen ya en las órdenes, en concreto en la de clínicas dentales, con la normativa que tenemos actualmente en edificación para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad. En concreto, como decía, aquí aparece tachado, las leyes y decretos que aparecían a las que se hacía referencia en el anterior decreto eran la ley 8/1997, que, como digo, ya está derogada, ya está la ley 11/2014 y su decreto correspondiente, que es el 135/2018. Lo he dejado tachado, bueno, pues para saber que estas eran las leyes a las que se hacía referencia entonces. Estos son, por tanto, estas dos, la que aparece en amarillo y la de verde, las dos herramientas con las que contamos para hacer accesibles nuestros espacios y nuestros establecimientos. Por un lado tenemos el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. Esto forma parte del código técnico de la edificación, que imagino que habéis oído hablar de él, que se compone de diferentes documentos, pues uno dedicado a la seguridad estructural, otro a
la protección contra incendios. Este, que en principio estaba dedicado solamente a la seguridad de utilización, en el 2010 se acomodó para que se pudiera referir o pues, pudiera acoger las necesidades en cuanto a accesibilidad que tienen que tener los edificios, los requisitos que han de cumplir. Entonces, este documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad es al que tenemos que un poco someternos en cuanto a normativa nacional se refiere, y por debajo de él estaría el decreto de Extremadura, el 135/2018, pues que es un documento que complementa al anterior, que viene derivado de la Ley 11/2014 de Extremadura y que completaremos, o sea, que aplicaremos como complemento del anterior. Me gustaría destacar que en lo que se refiere al documento básico de seguridad, utilización y accesibilidad del Código Técnico, pues es de aplicación para cualquier obra nueva desde septiembre de 2010, o sea, ahora mismo sería de aplicación, y que para los edificios existentes en su momento se dio un plazo de adaptación que terminó el 4 de diciembre de 2017, es decir, independientemente de que se hubiera hecho obra o no en el establecimiento, en este caso en el centro sanitario, tendríamos que tenerlo adaptado a esta normativa ya a finales del 2017, en todo lo que fueran susceptibles de ajustes razonables. En cuanto al decreto 135/2018, que se publicó en agosto, me parece, del 18, entró en vigor en febrero del 2019, es de aplicación ahora mismo, y para los edificios existentes pues se da un plazo con las mismas condiciones que hablábamos antes, lo que sea susceptible de ajustes razonables, hasta febrero del 2029. Bueno, pues hemos visto esta parte que era, como decía, la más áspera, pero que es importante que tengamos en cuenta porque en base a esto se va a ordenar todo lo que viene a continuación. Primero, me gustaría, hemos hablado antes de lo que son las barreras arquitectónicas o el concepto de eliminación de barreras arquitectónicas. Me gustaría destacar que la Ley 11/2014 ya no trata la eliminación de barreras arquitectónicas, sino que trata el concepto de accesibilidad universal, y que es un concepto mucho más amplio que este que os digo que conocíamos anteriormente. Y lo voy a leer literalmente porque engloba mucho contenido. Dice que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Fijaos la importancia de todo lo que pone aquí. O sea, ya no se trata solamente de suprimir el peldaño de la entrada, de poder llegar hasta el sitio, sino que tenemos que comprender, utilizar y practicar, poder llegar a usar en plenas condiciones de accesibilidad pues los productos, entornos, bienes y servicios. O sea, es absolutamente todo. Supone también incluso, pues como digo, ya no solamente llegar al mostrador, sino entender a la persona que nos está hablando. Si tenemos un problema, pues no sé, auditivo, tener un dispositivo que nos pueda transferir la información correctamente. En fin, es un concepto amplio al que nos tenemos que ir adaptando para eliminar esa idea de que solamente tenemos que colocar, como decía antes, esa rampa o suprimir ese peldaño en la entrada de nuestro centro. Hay veces que nos comentan, bueno, realmente tampoco hay tantas personas con discapacidad, ¿no? Esa es un poco la idea generalizada que existe, ¿no? He traído aquí datos del Instituto Nacional de Estadística. La última encuesta me parece que se hizo en 2008, o sea que ha pasado ya bastante tiempo, no está actualizada, creo, y ya en ese momento se decía que había unos 4 millones de personas en España con discapacidad reconocida. Estamos hablando que esto sería en nuestro país en torno a un 8 o un 9% de la población y en torno a un 10 o un 14% en el resto del mundo. O sea, que si nos fijamos únicamente en estas personas con discapacidad, ya tenemos un porcentaje suficientemente importante como plantearnos que la sociedad tiene que hacer lo posible para mejorar la accesibilidad. Pero nuestra ley de accesibilidad del 2014 introducía un concepto
que es todavía más real. O sea, no estamos hablando solamente de las personas con discapacidad reconocida, sino las personas con mayores necesidades de accesibilidad. Es decir, todos en un momento de nuestra vida pues hemos, pues no sé, a lo mejor llevado un bulto pesado que nos hace que no tener las mismas condiciones físicas. También hay personas mayores que, aunque no tienen reconocida la discapacidad, tienen un poquito de todas esas discapacidades o limitaciones. Hay mujeres embarazadas, personas con bebé. Cuando vamos con el carrito, nuestros niños también tenemos esa necesidad de accesibilidad, o cuando tenemos una discapacidad temporal porque hemos sufrido un accidente. En fin, todas esas personas, creo que, en fin, en general, todos tarde o temprano vamos a tener una necesidad de accesibilidad, con lo cual es un bien la accesibilidad universal que necesitamos y que vamos a necesitar seguramente en algún momento de nuestra vida. No tenemos que hacer la sociedad únicamente pues, pensando en un individuo que sea hombre con 30 años, 1,70 m de estatura y 80 kilos de peso, porque eso no es real. La realidad es otra bien diferente. Tenemos que hacer un mundo a la medida de todos. Bueno, y después de esto, que creo que es importante tenerlo en cuenta para que sepamos a qué cantidad de gente afecta todas las soluciones que proporcionemos a nuestros entornos o a nuestros edificios, pues vamos a hablar un poco de cómo tiene que ser esa accesibilidad, partiendo de ese conceptos como, y es a partir de aquí como vamos a modular tanto en la urbanización como en la edificación, pues conceptos como el de los anchos de las calles o de los pasillos que necesitamos en nuestras ciudades. Fijaos que una silla de ruedas, y esto casi va a mandar en todo, solemos utilizar la silla de ruedas porque es el elemento que, visto en planta, pues ocupa más. Junto al andador es un elemento que ocupa un espacio en la vía pública, en nuestros edificios, en nuestros centros, y en base a eso vamos a tener que hacer la modulación de muchas cosas. Una silla de ruedas mide, ya digo, en planta, en torno a 80 centímetros por 120, y esto va a ser lo que limite, por ejemplo, el paso por las aceras. Con una acera de 1,80 m, que es lo exigido actualmente en nuestras ciudades, en la urbanización, pues podremos cruzarnos con otra persona que también vaya en silla de ruedas. En anchos menores, pues fijaos lo que pasa. Los anchos de paso son diferentes. 120, por ejemplo, en zonas interiores que hay que son menos amplias y demás, pues podemos cruzarnos 2 personas o una persona y un usuario bipedestante que vayan dando. En fin, estos datos son necesarios para saber cómo tenemos que hacer nuestros centros sanitarios también. Bueno, pues vamos a hacer ahora un poco un recorrido tanto por la urbanización como por la edificación, planteando la idea de que todo forma parte de una cadena. Nosotros decimos que esto es la cadena de la accesibilidad, en la que pues, están todos los elementos que nos rodean. Por un lado estaría nuestra vivienda, en la que seguramente tengamos todo plenamente adaptado. Y tengo que tener todo mi entorno habitual unido de forma accesible. Es decir, yo tengo que poder bajar a la calle en mi ascensor, salir del portal sin tener obstáculos de ningún tipo, trasladarme o ir por la acera con unas medidas determinadas que tengan unas condiciones de accesibilidad plena, incluso cruzar los pasos de peatones, llegar a las paradas de transporte público, de autobús, de taxi, o incluso coger el coche, que lo tengo aparcado en una plaza de aparcamiento accesible. Llegar al caso que tenemos aquí, a nuestra clínica dental, que me puedan atender, que todo sea accesible, poder utilizar el aseo, estar en una sala de espera en unas condiciones de accesibilidad óptimas, utilizar dentro de esa clínica pues, los productos y servicios que me puedan atender correctamente, coger, si quiero, como ejemplo, de nuevo el transporte público o el transporte privado que he utilizado anteriormente y volver a mi casa, a mi hogar. Cuando todos los eslabones están conectados, cuando la accesibilidad es plena, pues la cadena de la accesibilidad funciona perfectamente. El problema es cuando se rompe esa cadena de la accesibilidad y algún eslabón falla. Pues no sé, pues que la plaza de aparcamiento no sea accesible, que la parada de autobús tampoco, o que la acera sea muy estrecha y esté llena de obstáculos. Bueno, pues
vamos a ir describiendo cada uno de estos apartados. Por un lado, vamos a dar unas nociones de cómo debe ser esa urbanización. Aquí tenéis un ejemplo de cómo sería una calle tipo, en la que tendríamos un itinerario peatonal que discurriría en línea con la fachada. La línea de fachada es la línea que vamos a tomar siempre como referencia, especialmente las personas que tienen discapacidad visual. Son las que utilizan como guía, pues, para no perderse y orientarse, sobre todo aquellas que utilizan bastón blanco. Es la referencia que van tocando y por tanto en ella, que tiene que tener unas dimensiones determinadas, ya he dicho antes que sobre 1,80 m, pues no me tengo que encontrar obstáculos. Si voy a colocar zonas de descanso, como estas zonas de bancos o los árboles o mobiliario, lo tengo que colocar siempre en esa banda exterior. Aquí lo vais a ver un poquito mejor. Este sería mi ancho de paso. Aquí colocaría todo el mobiliario en línea cercana a la de la calzada. Y bueno, pues si me queda esta franja mucho más amplio, pues mejor que mejor. Es precisamente en esta donde, si os habéis fijado en nuestras ciudades, pues donde se suelen colocar las terrazas de los establecimientos de hostelería. Nunca se deben colocar en esta zona de ancho de paso, porque obstacularizaría el paso a las personas con discapacidad visual. No tendrían esa referencia. Tampoco puedo colocar obstáculos ni maceteros. Evidentemente, si tengo un toldo, tiene que estar a una altura determinada para que no me choque con él. La accesibilidad tiene también alturas y unos espacios determinados tanto en ancho como en alto. Bueno, pues ya sabemos cómo sería esa acera. Cogería el transporte público. El transporte público también tiene que estar adaptado a las necesidades de todas las personas. Si os habéis fijado, pues ya prácticamente todos tienen esa plataforma por la que se puede acceder al interior. Y aquí, pues tanto sea una persona con un carrito de bebé como una persona usaría silla de ruedas o con un andador, pues está habilitado en el interior un espacio para que puedan realizar el viaje con comodidad. Por supuesto, toda la información que se aporte en el interior del autobús a través de cartelería, paneles y demás también tiene que ser plenamente accesible. Este sería un ejemplo también de las paradas del transporte público, por seguir un poco con esto. ¿Cómo serían las marquesinas? Si os fijáis aquí, hay un pavimento que lo habréis visto seguramente, muchas aceras. Estos pavimentos tienen, en este caso de acanaladura, tienen un significado para las personas con discapacidad visual. En este caso le está indicando, en función del ancho, que aquí hay una parada de transporte público. Además lo colocamos con contraste cromático, que sea con diferente color, para que las personas, aunque no sean, que tengan restos de visión, pues puedan también detectar pues que aquí hay una parada de transporte público. Y si os dais cuenta, la parte trasera de la marquesina, que es el itinerario peatonal que hemos dicho que no se puede tocar, que siempre hay que respetarlo, pues discurre con normalidad por la línea de fachada, en este caso por el enrejado del parque que tenemos al lado. Por supuesto, la marquesina debe incorporar aquellos elementos de información, pues tanto en braille como con rotulación accesible y demás. Si hay vidrio, tenemos también que colocar una doble banda para que no se produzcan accidentes, y para esperar que llegue, en este caso, el autobús, pues hay que dotarla de bancos accesibles, que son bancos que tienen reposabrazos y un espacio libre para las piernas y respaldo y demás. Y además un elemento que no sé si habéis oído alguna vez mencionarlo, que son los apoyos isquiáticos. Luego lo veremos también en las salas de espera, que son unos elementos que nos permiten descansar brevemente, sin mucho esfuerzo para apoyarnos en ello, porque hay personas que cuando se sientan a esta altura, un poquito más baja, pues les cuesta mucho trabajo levantarse. Y este apoyo isquiático pues les viene muy bien. Bueno, pues hemos visto digamos que lo que es la acera en la urbanización y cómo colocar el mobiliario, el transporte público, y vamos ahora a las plazas de aparcamiento reservadas para nuestro vehículo si tenemos la tarjeta correspondiente. En esta diapositiva veis, aunque aquí la señalización tiene que ser azul, que lo veréis en la siguiente diapositiva, pero quería que la vierais para que apreciarais este espacio de aquí, que es el espacio de transferencia lateral, por el que voy a bajar de mi vehículo y a través de una zona segura, como es el paso de peatones,
voy a llegar hasta el itinerario peatonal, que es la acera, a través de este vado inclinado que es plenamente accesible y que también tiene una señalización determinada. Es decir, hemos visto que las paradas de transporte público tienen una señalización con un pavimento de acanaladura. Bueno, pues los pasos de peatones también están señalizados en el pavimento para las personas con discapacidad visual. Por tanto, bajaríamos del coche, nos transferiríamos a través del paso de peatones y del vado al itinerario peatonal y podríamos continuar nuestro camino. La señalización es importante tenerla también en cuenta, en este caso pues la que veis aquí, la que habría que poner en posición vertical, bueno, aquí la veis al fondo también. Este sería el modelo de plaza de aparcamiento en batería, un poco para que tengáis una idea de cómo funciona. Sería un espacio de transferencia que podría ser común a las dos plazas. Fijaos, bueno, aquí no se ve muy bien, seguramente se vea pequeñito, pero esto, porque creo que se ve el cursor, me parece que sí. Aquí está marcado que esto tiene que ser al menos de 1,80 m, 3,80 m del que hemos hablado, que tiene que tener el itinerario peatonal, y aquí hay un plano inclinado, como una rampita, que sube a esta zona, que es el itinerario peatonal. En las fotografías de abajo a la derecha, pues veis pues cómo se utiliza ese espacio de transferencia lateral. Bajaría del vehículo, lo utilizaría precisamente para subir y bajar del vehículo. Cuando la plaza de aparcamiento está en línea, la idea es un poco la misma, solo que en este caso esa plaza está preparada para los usuarios que tienen el vehículo con la plataforma trasera. En Extremadura hemos ido un poco más allá en este tipo de plazas y hemos dicho que también se deje un espacio libre en el lateral del vehículo, pues porque no solamente utilizan estas plazas personas en sillas de ruedas, como digo, también personas con movilidad reducida, pues que a lo mejor utilizan muletas o andador y se bajan por el lateral del vehículo. Y como estáis viendo aquí, la transferencia al itinerario, a la acera, sería a través del paso de peatones y este vado inclinado que hay. Bueno, pues ya hemos visto un poco en términos generales cómo tiene que ser las características de la urbanización para que sea accesible. Ya hemos tocado algunos de esos eslabones de la cadena de la accesibilidad. Y ahora vamos a hablar de la edificación, de cómo tienen que ser nuestras clínicas dentales, desde la entrada hasta el interior. En primer lugar, y este es un ejemplo de otro edificio, pero bueno, nos puede valer, tiene que haber una señalización en el exterior, una identificación que nos diga pues, que nos encontramos ante un centro sanitario determinado. El acceso, en el caso de que esté en línea con la vía pública, pues tiene que ser plenamente accesible. No podemos tener aquí peldaños ni desniveles porque serían insalvables para muchas personas. Aquí veis cómo se resuelve, por ejemplo, con un pequeño plano inclinado o en línea, como en este caso, con nuestra acera. Tenemos que tener unos espacios de maniobra para girar con nuestro producto de apoyo, que puede ser un andador, una silla de ruedas u otro elemento, antes y después de la puerta. Y esa puerta, pues si es como estas que aparecen aquí en la fotografía de abajo, acristaladas, pues tendremos que tener cuidado. Fijaos que antes os decía que el documento del código técnico en el que se habla de la accesibilidad se llama documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. La seguridad de utilización y la accesibilidad están muy de la mano, por eso se incluyeron en este documento juntas. Es decir, tan importante es una como otra. Para que esto sea plenamente accesible, yo tengo que identificar bien esa puerta. Si no tengo ningún travesaño ni ningún perfil pues que me dé pistas sobre que eso no es vidrio, sino que es otra cosa, pues puedo sufrir un accidente. Normalmente esto se hace con unas bandas que se colocan a 2 alturas para que los puedan detectar las personas en función de la altura que tengan o de, pues si, no sé, son usuarios de silla de ruedas, van a una altura inferior para que se pueda detectar fácilmente. Son válidas también ese tipo de pegatinas que se colocan con los logotipos de la empresa que también nos avisan de la presencia de que estamos ante una puerta. Bueno, pues tanto una como otra sería perfectamente válida. Una vez dentro y nada más cruzar la puerta, seguramente nos encontremos con un felpudo. Ese felpudo
es muy importante que esté encastado, o sea, que no sea superficial, porque aunque sea de 1,5 centímetros puede originar un tropezón a cualquier persona, o puede hacer que nos enganchemos con nuestro producto de apoyo, por ejemplo con el andador, y que lo arrastremos sin darnos cuenta. Como digo, tiene que estar en línea con el pavimento. Hay otra opción, que es, si no tenemos esa opción de colocar el felpudo encastrado, también podemos poner un pavimento que tenga un grado de resbaladicidad adecuado, de tal manera que en unas 6 pisadas, más o menos, no seque el pie, es decir, que ese tiene que ser un poquito más áspero para que me entendáis, no seque el pie y podamos ya entrar al interior de la clínica de forma segura y sin que se produzcan resbalones. Pues lo que os decía, este tipo de peldaños, pues imaginaos, si un peldaño de 2 o 3 centímetros, cuando hacemos las prácticas con silla de ruedas, pues somos incapaces de solventarlo, imaginad lo que ocurre aquí. Este local no es accesible. Tenemos que conseguir lo de la fotografía de la derecha, donde está la farmacia. Y habrá veces que nos encontremos con poco espacio, y para esto son muy útiles las puertas automáticas. Estas puertas que tienen detección de presencia y que, además de que facilitan mucho la labor al usuario, es decir, no es que están permitidas evidentemente las puertas abatibles con apertura manual, pero cuando vamos con 2 muletas intentar abrir una puerta, pues se nos hace una tarea altamente complicada. Esta puerta nos facilita esa opción y, además, como no dispone de ese barrido de la hoja abatible, pues nos proporciona un mayor espacio en el interior si andamos un poquito escasos de él. Cuando tenemos peldaños, hemos hecho todo lo posible, y siempre en edificios existentes, porque estamos suponiendo que en edificios nuevos esto no va a ocurrir, podremos adoptar diferentes soluciones. Una de ellas es la instalación de una rampa para acceder al interior del establecimiento. Fijaos además en la zona de la izquierda y en esta que está intermedia, pues que también disponen de puerta automática. Esta puerta que está aquí en la fotografía de la derecha, que está en medio de la rampa, no sería admisible si no fuera automática, porque cuando yo suba a la rampa, si tengo que intentar abrirla y soy usuario de silla de ruedas, pues la silla se me va a ir. Entonces, las puertas, si son abatibles y no son de apertura automática, siempre que tienen que tener su espacio de maniobra antes y después de ella. Y respecto a las rampas, como estas que hemos visto, pues tienen que tener una construcción determinada con unos elementos que aquí se pueden ver. Por un lado, pendientes no superiores al 10%. Si alguna vez habéis utilizado por algún motivo silla de ruedas, o si sois usuario de silla de ruedas, sabréis de lo que estoy hablando, una pendiente superior al 10%. Cuando yo intento avanzar, si doy un empujón a la rueda un poquito violento, es muy probable que vuelque con la silla. Entonces, se limita el porcentaje de pendiente en condiciones normales hasta el 10%. En tramos si son tramos muy largos, tengo que dejar espacio para descansar, tengo que dejar unas mesetas para que el usuario descanse. Y además se les dota a ambos lados de doble pasamanos. Este doble pasamanos, la misión que tiene es que pueda usarlo una persona de baja estatura, de alta estatura, que sea usuaria de silla de ruedas o no. Y a veces nos preguntan por qué en los dos lados. Bueno, pues porque hay veces que yo tengo la movilidad en el lado derecho, otras veces la tengo en el lado izquierdo y tengo que ir por un lado o por otro de la rampa, porque la rampa la utilizan todas las personas. Veis aquí además que en este caso hay un contraste cromático que se exige en nuestra normativa autonómica ahora mismo para que las personas con discapacidad visual puedan detectarnos más fácilmente, y que además los extremos del pasamanos, que es necesario prolongar los 30 centímetros para tener una anticipación de lo que va a venir y que nos sirve de más ayuda, pues están referenciados al suelo, tienen un poste vertical que lo que evitan es que, si yo soy usuario de bastón blanco, cuando llegue, si no tengo esa referencia inferior, cuando yo llegue al pasamanos es muy probable que el bastón esté por debajo de ese pasamanos y tenga un accidente, me choque contra el doble pasamanos. Por tanto, referencia al suelo y con un zócalo para evitar pues, que las ruedas se salgan de la rampa, etcétera. Creo que no me dejo ningún detalle, pero bueno, tampoco es necesario
describirlo todo en detalle, pero para que sepáis que todos los elementos que vais a ver en una rampa tienen su misión. Aquí ves esas mesetas intermedias de las que hablaba antes. Y escaleras alternativas, muy importante, porque hay ocasiones en las que el usuario prefiere utilizar las escaleras. En aquellas situaciones en las que la pendiente superior o cercana al 10%, hay personas que tienen a lo mejor el tobillo fijado que prefieren subir peldaños antes que subir una rampa de esa inclinación. Aquí otro ejemplo de cómo se puede adaptar el acceso a un edificio. Pues con una rampa, con su pasamanos, como hemos visto, y con estos peldaños alternativos que siempre que se pueda, a pesar de que este es itinerario accesible, pues se deben colocar. Bueno, pues ya hemos visto cómo solucionar un desnivel pues que está a nivel de la calle, en nuestro establecimiento, solucionado con una rampa, pero tenemos que ver otras opciones cuando en edificios existentes no tengamos la posibilidad de colocar esa rampa por condiciones, por ejemplo, por cuestiones estructurales. En esos casos, lo que se puede hacer, dice el documento, hay un documento en el código técnico que nos ayuda un poco a resolver estas cuestiones. Ese documento nos dice, si no se puede bajar la cota de ascensor si lo tenemos hasta el nivel de la vía pública, si no se puede colocar rampa, lo siguiente que hay que colocar es un elemento mecánico. Ese elemento mecánico, por orden de prioridad y facilidad de uso, sería en primer lugar la plataforma elevadora vertical, que son estas plataformas que son como de media cabina y que sirven, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, para salvar pequeños desniveles. Estamos hablando de estos peldaños que están siempre en los portales o en las entradas de nuestros establecimientos. Pues en primer lugar habrá que colocar esto. Y en segundo lugar, si no tenemos esta opción, se podrá colocar, y en casos excepcionales, dice este documento, un salvaescaleras. Como podéis ver, la diferencia estaba oyendo algo, perdón. La diferencia entre ambos, pues es que este lo puede utilizar de pie, puede ir más de una persona, es mucho más seguro su uso. En este la seguridad es menor, por ejemplo, por los elementos de protección, y además me exige el propio elemento que tengo que ir sentado en silla de ruedas, con la complejidad que supone el diseñarlo de tal manera que no obstaculice el paso en caso de evacuación. Si yo tengo que evacuar el edificio y esta plataforma está en uso, pues hay que ver según qué dimensiones queda esta escalera. Otros ejemplos de plataformas elevadoras salvaescalera, que ya digo, son el último extremo. Antes que hay que intentar ver las soluciones que he mencionado en primer lugar. Y cuando no podemos salvar la accesibilidad por el interior del portal, nuestro nuevo decreto de accesibilidad de Extremadura nos indica que podemos ocupar la vía pública con condiciones. Es decir, si, como digo, justificamos que no podemos solucionar en el interior el tema o hemos solucionado lo que hemos podido, siempre que demos un espacio suficiente en la vía pública, estamos hablando de como mínimo 1,5 metros, podremos colocar pues este tipo de elementos para solucionar la accesibilidad. Pero claro, evidentemente esto hay que estudiarlo muy bien, porque si no, imaginaos que todo el mundo quisiera solucionar por la calle esto por no solucionarlo por el interior. Se coloca un pavimento perimetral, volvemos a tener aquí el pavimento podotáctil que habéis visto antes en los pasos de peatones y en las paradas de autobús, que lo que hacen es indicar a la persona que viene por la fachada con su bastón blanco que tiene discapacidad visual, pues que aquí hay un elemento que tengo que bordear para no chocarme con él. Por supuesto, no son opciones de accesibilidad ninguno de estos elementos. Primero porque son peligrosos, porque no están destinados a este fin, como las sillas de evacuación, y en el caso de las sillas de salvaescalera, y creo que no hemos hablado hasta ahora, cuando hemos hablado de la accesibilidad universal, de la autonomía de las personas, pero yo tengo que tener el entorno lo suficientemente preparado para que yo sea suficientemente autónomo a la hora de utilizar todos esos elementos que hablábamos antes de la cadena de la accesibilidad. Si yo en esta silla tengo un producto de apoyo, por ejemplo, una silla de ruedas, me transfiero a esta silla, cuando llego a la parte superior de las escaleras, la silla de ruedas la he dejado abajo y no la puedo utilizar, ¿vale? Entonces, estos elementos no son opciones de accesibilidad.
Bueno, pues hemos llegado ya a la puerta de nuestro establecimiento y en según qué situaciones, por ejemplo, en el caso de que nos ocupa clínicas dentales, en el artículo 10 de esa orden que mencionaba algunas cosas relacionadas con la accesibilidad, se dice que tiene que haber un área de recepción y sala de espera de pacientes y que deberá contar con el espacio físico suficiente que le permita albergar el mobiliario necesario para asegurar y realizar con comodidad las funciones a que está destinado. Bueno, el documento que determina esas funciones a las que está destinado son pues, tanto el código técnico como el decreto de Extremadura. Y ahí me dice dos cosas. Primero, que tengo que llevar un pavimento de acanaladura desde la entrada hasta el punto de atención accesible. Lo vemos aquí en esta diapositiva, un pavimento de 40 que me encamine hasta ese punto donde encontraré una persona que me dirá o que me ayudará en el servicio que voy a solicitar. Es un pavimento también contrastado en color y que me servirá de guía, sobre todo si soy usuario de bastón. Cuando llego a ese punto de atención accesible, lo que me tengo que encontrar es algo parecido a esto. Un mostrador o no. Puede ser perfectamente válida una mesa con 4 patas, eso es un punto de atención accesible, pero si tengo un mostrador, al menos uno de los tramos tiene que ser accesible, con un ancho, una altura y una profundidad de tal forma que pueda acceder al interior para que no ocurra lo que le ocurre a este usuario cuando llega a este mostrador elevado. Y respecto a las salas de espera, pues también están reguladas, como digo, y tienen que tener una plaza, un espacio reservado para el usuario de silla de ruedas. Fijaos que aquí está dibujado lo que os he comentado antes cuando hablaba de las medidas antropométricas, el rectángulo de 80 por 120, que es exactamente lo que ocupa este usuario en su silla de ruedas. Un apoyo isquiático y un asiento accesible. Estos son los requisitos que se exigen. Esos elementos de los que estoy hablando son sencillos, no son nada complejos porque hace unos días me comentaba un técnico que no tenía idea de qué era una silla accesible. Digo, pues mira, una silla accesible es exactamente esto, una silla con un asiento, un respaldo a alturas estándar en torno a 40-45 centímetros y con apoyabrazos. Eso es un asiento accesible. Respecto a lo del apoyo isquiático, recordamos lo que hemos visto en la parada de autobús, pues un elemento que me permite apoyarme durante un tiempo limitado para que me pueda levantar de él con mucha más facilidad. Bueno, pues salvado el tema de la entrada a sala de espera, es muy importante el tema de la señalización. Hago hincapié en que nosotros lo consideramos tan importante que incluso en Extremadura hay un título, el título 3, en el decreto 135/2018, en el que se habla exclusivamente de la accesibilidad. Ya se menciona en el código técnico también, pero hay un título que habla solamente de cómo debe ser. Porque ya que tenemos el servicio plenamente adaptado, pues lo suyo es indicarlo para que las personas se orienten. Recordemos también que estamos construyendo o diseñando para personas con discapacidad cognitiva, para personas, pues no sé, pues que a lo mejor no entienden bien el idioma, que se desorientan con facilidad. Bueno, pues para eso y para todos en general tendremos que tener en la entrada del establecimiento un directorio general. Claro, aquí se plantea como un edificio muy grande, pero bueno, un poco acomodarlo a cómo sería vuestro centro. Si tenemos diferentes plantas, pues un directorio en cada planta y allí donde vayamos teniendo puntos de bifurcación, pues tendremos que ir teniendo flechas que nos vayan acompañando todo el camino, que nos acompañen hasta el punto de identificación de la estancia, donde ya tendremos acceso pues, a la sala que sea, o a la sala de curas, o a la sala de espera, o al aseo, o el que sea. Hay algunos elementos que tienen que ser señalizados, que están indicados también en el código técnico, por ejemplo, los aseos con un pictograma. Este pictograma es el del Símbolo Internacional de Accesibilidad, el SIA, que me vais a oír hablar ahora antes de terminar más de una vez de él. Y si por lo que sea tenemos que colocar cartelería en alto relieve o en braille, lógicamente tenemos que colocarla a una altura que esté dentro del área del barrido ergonómico de la mano. O sea, no podemos colocar una señalización con braille a 2 metros de altura porque nunca vamos a llegar a ella, tampoco a 50 centímetros del suelo. Este área, en torno a 90 a 75, es el área en el que nos tenemos que mover. Bueno, esto es como sería una señalización tipo de un centro sanitario, por ejemplo. Tendríamos la identificación del edificio con el SIA, con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, que nos dijera que esta entrada es accesible. Aquí, aunque se ve muy clarito, la banda de acanaladura que nos lleva en el suelo hasta el punto de atención accesible,
El punto de atención accesible, que aquí hay una indicación del bucle de inducción magnética, que creo que lo vamos a ver después, así que luego lo explicamos, y todos los elementos que sean accesibles, por ejemplo, el ascensor, los aseos, etcétera. Aquí hay un directorio de planta y en cada planta pues habrá el directorio correspondiente. Y luego también otro tipo de señalización podotáctil que es exigido en escaleras. Fijaos la importancia de pues, los colores en los entornos, cómo se diseñan pues, los edificios por el interior. Si yo tengo un suelo que refleja la luz con un entorno todo blanco, evidentemente no me voy a orientar igual de bien que me oriento en la fotografía de la izquierda, en el que me está indicando el pasillo por donde tengo que continuar. Es necesario tener el mobiliario en cuenta. Puede que, como en el caso de la fotografía a la derecha, hayamos diseñado un pasillo muy bien, colocamos mobiliario y ya no nos sirve para nada. O pensamos en que en un itinerario accesible podemos colocar peldaños y, bueno, pues la cadena de la accesibilidad en este punto ya la hemos roto. Hay otros elementos de mobiliario que tenemos que vigilar, como este tipo de elementos salientes de los paramentos o los extintores, que si los podemos colocar en hornacinas o sobre peanas referenciadas al suelo mejor. Y pues esa referencia al suelo, pues que decía antes de ese elemento, pues ahí hay una especie de paragüero que nos da idea cuando llegamos con el bastón de que ahí nos vamos a encontrar con un elemento. Bueno, los pasillos pues tienen que tener en edificación 1,20 m de ancho. Si podemos hacerlos con este tipo de guías y señalizaciones y pasamanos, pues mejor que mejor. Y ya, bueno, pues esto yo lo he visto en algunos museos, la señalización de cada una de las salas en los pasamanos con alto relieve y braille. Veréis que en muchas de las indicaciones que se hacen táctiles, pues aparecen ambos elementos, el texto en braille y el texto en alto relieve, porque hay personas que no conocen el braille, pero sin embargo el texto en alto relieve les viene fenomenal. También se habla mucho en nuestro reglamento del contraste cromático, por ejemplo las puertas en zonas de uso público. Veis lo que ocurre aquí, no se distinguen las estancias, tampoco se distingue la señalización y aquí podéis ver la diferencia que encontramos pues, con un pasillo en el que las puertas tienen un color diferente, incluso están pues, los ascensores en la fotografía de abajo están en rojo y las puertas de las estancias están en azul. Estos códigos de colores vienen muy bien para las personas con discapacidad visual y discapacidad cognitiva, lógicamente. Aquí veis que estas puertas abren hacia el exterior, normalmente no deben hacerlo, salvo que tengamos pasillos muy anchos. Si tenemos pasillos anchos, pues podremos abrir a lo mejor hacia el exterior, si no tendremos que colocar la puerta en el interior de la propia estancia, pues de una forma parecida a esta que aparece aquí. Bueno, pues ahora tenemos que cambiar de planta. Vamos a ver cómo resolvemos la accesibilidad entre plantas y la norma dice que se puede hacer de dos maneras, con ascensor o con rampa accesible. Con ascensor, pues las cabinas tienen que tener unas medidas determinadas. La señalización también es fundamental para que las personas, especialmente las que tienen discapacidad visual, sepan cuando llega a una planta determinada, la botonera en alto relieve. Y aquí hay un elemento que habitualmente vemos, que es el espejo, que también se exige porque sirve de espejo retrovisor en los ascensores que tienen un único acceso, para que esa persona cuando llegue a la planta, como tiene que salir hacia atrás, pues sepa si se va a encontrar con algún obstáculo o no. Hemos dicho que hay ascensores y rampas para solucionar la accesibilidad entre los diferentes niveles, entre las diferentes plantas. Pongo esta fotografía porque no parece lógico pensar que una rampa pueda solucionar la accesibilidad entre dos. Una rampa puede solucionar la accesibilidad entre una planta primera y un segundo, o entre una planta baja y un primero. Sería viable, pero bueno, lo pongo casi como anécdota porque no es lo habitual. Las escaleras también están recogidas dentro de nuestra normativa para que, aun no siendo el itinerario, formar parte del itinerario accesible, pues tengan unas condiciones que nos permitan utilizarlas con comodidad y seguridad. El bocel, que es este pequeño saliente de la parte que se pisa de la huella de las escaleras, no está permitido. Suele provocar enganchones y tropiezos y, como veis aquí, bueno, por supuesto en estas escaleras que no tienen la tabica, la parte vertical del peldaño,
pues nos podríamos enganchar con los pies y sufrir un accidente. Lo ideal es que sean de este tipo, con contraste cromático entre huella y tabique, en uso público, además que tengan una banda en cada una de las huellas donde se pisa para distinguirlas desde arriba, porque si no ocurre algo parecido a esto. A mí particularmente me ocurre con las escaleras que son de granito oscuro, que no se distinguen bien y si no tienen una banda de un color muy contrastado te puedes equivocar y tropezarte. Para evitar también esto y avisar de la presencia de escaleras a las personas con discapacidad visual, volvemos a colocar pavimento podotáctil en las escaleras de los edificios. Una franja, tanto en la parte superior como en la inferior, que en el caso de la parte superior se pone separado unos 30 centímetros del primer peldaño para que tengamos, si somos usuarios de bastón blanco, tengamos tiempo suficiente para percibir el primer peldaño. Bueno, y estamos en la parte final de los servicios higiénicos accesibles. Vamos a hablar un poco de ellos y qué condiciones han de tener. Este es uno de los apartados que en la orden de las clínicas dentales también viene referido. Dice que el área de servicios de instalaciones comprenderá los locales destinados a servicios de aseo, así como las instalaciones y maquinaria para auxiliar de los equipos dentales. Indica también que debe contar como mínimo con un aseo para el público. Bueno, hay diferentes, hay dos tipos de aseo accesible. Cuando haya aseo, la norma dice que tengo que hacerlo accesible, pero hay diferencias entre si el aseo es para el público o es para uso privado. Como aquí tenemos que instalar un aseo para el público, vamos a ver cómo serían las condiciones del aseo accesible. Bueno, aquí este dibujo ya está dando pistas de lo que se va a requerir. Espacios de transferencia a un lado y al otro del inodoro. Este rectángulo 80x20, como veis, es el espacio que ocuparía una silla de ruedas. El espacio de giro que necesitan para operar en el interior. Y vamos a ir viendo los diferentes elementos con un ejemplo. Bueno, aquí este sería un tipo de aseo accesible para uso público estándar. Si vamos a colocar la puerta abatible, esta tiene que abrir hacia el exterior. Esta es una cuestión de seguridad, porque si yo la puerta abatible la hago con apertura interior y sufro un accidente en el interior del aseo, porque puedo tener una caída, que pueden ser muy habituales, si esa persona cae delante de la puerta, voy a tener muy difícil socorrerla. Entonces, las puertas abatibles en los aseos accesibles siempre hay que hacerlas con apertura exterior. Y luego que tengo que tener como mínimo un inodoro y un lavabo accesible en el interior. Esto siempre es exigido, aunque haya lavabos en el exterior, tengo que tener uno en el interior. Y como veis, estos rectángulos de color naranja, pues son los espacios de aproximación o de transferencia a un lado y a otro del inodoro. Tengo que colocar unas barras, que ahora veremos para qué se utilizan. Y además, no sé si lo he dicho, un espacio de un círculo de 1,50 m para poder maniobrar con facilidad. Las transferencias al inodoro, por si no lo sabéis, se realizan más o menos, por lo menos esta es una de las formas de hacerlo. Luego veremos en otra diapositiva que hay diferentes métodos. Suponiendo que tengo una única transferencia, aquí tenemos dos, pero bueno, la forma de hacerlo sería bajar el apoyabrazos de la silla, utilizar como apoyo la barra que se encuentra en el paramento lateral, que está en el lado contrario, y utilizarlo como apoyo para transferirme al inodoro. En uso público se pide doble transferencia porque yo no sé si la persona que lo va a utilizar se necesita transferir por el lado derecho o por el lado izquierdo. Esa es una de las diferencias de los aseos en uso público y en uso privado, ¿vale? Luego, el tema de los mecanismos de cierre y apertura, pues nada de pomos, tienen que ser todos. Volvemos al tema de que vamos a hacer aseos accesibles para todas las personas. Puede que la persona que lo vaya a utilizar pues no pueda agarrar con facilidad el pomo que aparece en esa fotografía. Pues la tenemos que hacer pues, con una manilla que permita ser utilizada, por ejemplo, con el codo. Esto creo que todos lo hemos utilizado ahora durante la pandemia. La mayoría de nosotros hemos ido abriendo las puertas pues, con el codo o con el puño o con el brazo.
Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? De llevar esa idea a los sistemas de cierre. Las condenas exactamente igual, lo mismo. Y como veis, pues necesito una distancia a la que tiene que estar esa manilla mínima colocada, que tiene que ser en torno a 30 centímetros para que me pueda aproximar bien con la silla de ruedas. Esta es una cuestión exigida en nuestro reglamento, en ese decreto de Extremadura. Es una barra que nos permite que cuando estemos entrando en el interior de la sede accesible, pues sin necesidad de llegar, de volver casi a salir otra vez con la silla, pues que pueda tirar de la puerta hacia el interior y cerrarla con comodidad. Porque si no, la tarea, créanme que es francamente complicada. El lavabo tiene que ser también accesible. Fijaos en la idea que hablábamos del mostrador accesible, un espacio bajo las piernas, una zona ancha para que lo pueda utilizar. Con grifos automáticos o con palancas gerontológicas que me permitan llegar con facilidad a él, por supuesto, como digo, sin pedestal, y con un espejo que sin necesidad de que sea inclinable, pues que pueda verme, o sea, colocado a 90-95 centímetros de altura. Volvemos a introducir el tema del contraste cromático. Si yo tuviera aquí un paramento, un suelo en color marrón, tendría un mayor contraste cromático y facilitaría mucho la vida también el uso a las personas con discapacidad visual. Esto, y volvemos al tema que hablamos antes de las manillas y los sistemas de cierre, pues el sistema de pulsación del inodoro y del resto de elementos también tiene que ser con mecanismos anchos, en torno a 4 centímetros de diámetro, etc. Hemos visto una forma de transferirnos al inodoro. Aquí tenéis otras, no solamente la lateral, sino que hay transferencias frontales, oblicuas, es decir, que esos espacios son muy necesarios para que se pueda utilizar el aseo accesible con comodidad. Y ahora ejemplos de lo que no se debe hacer. Si yo coloco estas barras y no son barras levantadas, como en las fotografías que hemos visto anteriormente, nunca me voy a poder transferir al inodoro, ni por el lado izquierdo ni por el derecho. En esta, por ejemplo, después de haberse creado esos espacios laterales, bueno, además de que hemos colocado papelera y unos elementos que nos pueden estorbar, pero bueno, que son fácilmente subsanables, pues tengo una barra fijada al suelo que me impide transferirme por este lado, por el lado de la parte derecha de la fotografía. Y para acabar, pues vamos a hablar de cómo tendría que ser. Esto se da sobre todo en lugares en los que tengo que colocar vestuarios y duchas accesibles. Cuando tengo una ducha accesible, la puedo incorporar en la misma cabina y tengo que dejar también un espacio de transferencia. Funciona la transferencia muy parecida al inodoro. Tengo que dejar un espacio de transferencia para poder sentarme en ese asiento. Necesito de unas barras, que aquí no hay en alguna de las fotografías mostradas, que me permitan pues poder pasar de la silla de ruedas o desde el producto de apoyo fácilmente hasta el interior de la ducha y utilizarla con comodidad, también que alguien me pueda ayudar. Entonces, pues necesitamos esas barras laterales que son fundamentales y que vienen descritas en el código técnico. No nos valen las mamparas con guías en el suelo. Esto, sin embargo, sí, la cortina pues no sería muy útil. Si os habéis fijado en algunos aseos, por ejemplo, de los centros sanitarios, en los hospitales y demás, incluso todo el suelo está con un linóleo y se puede utilizar pues sin barreras arquitectónicas de por medio. Y algo que hay veces que se nos despista en los proyectos es la colocación del sistema de llamada de asistencia, porque no está estrictamente en el apartado de accesibilidad que marca el código técnico, pero que también es exigido por un sistema, por una cuestión de seguridad. Hay veces que se producen accidentes, que me puedo caer al suelo realizando la transferencia al inodoro y necesito de este mecanismo de doble altura, de tal forma que si estoy en el suelo puedo utilizarlo y que si estoy en una altura en posición sentada pues también lo puedo utilizar, que mande un aviso al pasillo o al centro de control de tal manera que me puedan asistir si me he quedado atrapado o si me he caído o he sufrido cualquier accidente. Y por supuesto, como hablábamos al principio, ya para terminar, pues la señalización. Puedo compartir el aseo accesible, pero tanto si es de un sexo como de otro, si es de hombre o de mujer, pues es necesario que lo señalice adecuadamente con el símbolo internacional de accesibilidad y con los pictogramas correspondientes. Y bueno, nada más. Si tenéis alguna duda, pues lo comentamos ahora o ahí tenéis nuestra dirección para cualquier consulta que
que queréis realizar. Por mi parte, termino. No te oigo, Paz. ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí, pero ahora sí. No te... Nada, que muchísimas gracias por tu intervención, ha sido interesantísima. Nos has enseñado la cantidad de barreras y de obstáculos que se puede encontrar una persona con discapacidad. Incluso a mí me ha llamado mucho la atención porque siempre he pensado que esos cambios cromáticos a que te has referido en las marquesinas, en los pasos de peatones, pensé que era de tipo decorativo y estético. Y desde luego ha sido de lo más educativa y de una enseñanza importantísima para saber la dificultad que encuentran estas personas que por desgracia tienen estos tipos de discapacidades. Muchísimas gracias. Nada, Pedro. gracias a vosotros. Bueno, pues a continuación interviene don Luis Bermejo Fernández, que es arquitecto técnico de la Dirección General de Accesibilidad y Centros, y nos hablará sobre la Guía Básica de Accesibilidad Universal para Centros de Odontología. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que hay aquí en esta jornada. Voy a compartir pantalla. Por favor, decidme si se ve o no. ¿Se ven? Sí. Vale. Bueno, pues voy a empezar. Estamos produciendo unos contenidos en el marco de la colaboración de esta Dirección General, la nuestra, y la de planificación de centros, referentes a centros y establecimientos sanitarios, y por nuestra parte hemos elaborado 2 tipos de guías que estarán disponibles en el Colegio de Odontología, una más propiamente para el uso de técnicos encargados de reformas, que es un poquito más técnica, y otra para que conozcáis los colegiados el mínimo que tenéis que tener de accesibilidad en vuestros centros, y hemos ido un poquito más allá. También unas recomendaciones. El 100% del contenido que vais a ver en esta guía ya lo ha explicado realmente Pedro anteriormente, además lo ha acompañado con imágenes de todo lo que se puede requerir, y nos vamos a centrar un poquito en algo de información no gráfica y en la información gráfica, porque hemos creado un modelo virtual de lo que podría ser un ejemplito muy sencillo de una clínica de odontología en planta baja, con los espacios requeridos por vuestra normativa, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a enseñar del formato PDF un poquito cómo lo hemos montado. Las mismas palabras que encontráis en el díptico de estas sesiones de una persona luchadora con discapacidad. Os contamos un poquito de dónde ha salido nuestro logo de la Dirección General. Partimos del logo oficial que tiene la ONU para accesibilidad. Como aquí somos arquitectos o arquitectos técnicos, le hemos incorporado una sección áurea y el resultado es la galaxia que nos englobaría a todos y a todas. Contamos un poquito de la filosofía que tenemos nosotros de lo que es la accesibilidad universal. Es transversal, multidisciplinar y es un indicador tanto de salud y bienestar como de calidad urbana y en la edificación. Beneficiario pues sería toda la sociedad, ya antes Pedro lo ha dicho, no solo las personas con discapacidad. Introducción en un índice de contenidos. Básicamente para montar este guía, las recomendaciones van en color azul, las obligaciones tanto en espacios como elementos van en color verde, y bueno, ¿por qué tienen que ser los centros de odontología accesibles? Pues ya lo ha comentado también antes Pedro, nuestra ley 11 de 2014 obliga a que todas las personas ya tienen reconocido el derecho de acceder y comprender los entornos en condiciones de seguridad y de autonomía, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer accesible un centro de odontología? Pues básicamente cumpliendo la normativa de accesibilidad y también la vuestra sectorial, que algo de accesibilidad tiene de manera encubierta. Ahora lo veremos. Bueno, pues empezamos con el acceso. Obligatorio en el acceso que haya una rampa, o si queda al mismo nivel no habría nada, que haya el pictograma del SIA, y todo lo demás son recomendaciones. Las bandas visuales de las puertas, puede haber cartelería que puede ser accesible porque hay pautas para crearlas, etcétera, ¿no? Si hay espacio cortavientos, que no es obligatorio que todos los locales o edificios los tengan,
pues efectivamente tiene que haber algo visual para evitar peligros de impactos. Ya he hablado de las condiciones de felpudo antes, Pedro, tiene que estar enrasado. Si no hay felpudo, el suelo tiene que tener cierto tratamiento para evitar problemas de caídas viniendo de la calle cuando ha llovido. Siempre es una zona algo más húmeda la de la entrada que la del resto, y si hay punto de atención accesible, pues tendría que empezar el encaminamiento táctil en esta zona. Y luego, como normativamente se obliga, pues tiene que haber unos requerimientos lumínicos en todos los espacios del centro, y no es obligatorio en todos los espacios, pero recomendamos utilizar contrastes cromáticos. Suelo, paredes y techo, a ser posible, y los elementos que hay dentro de los espacios en tonos o en colores distintos. Y bueno, respecto a recepción, nosotros aconsejamos que haya un punto de atención accesible, que no deja de ser más que un mueble correctamente señalizado que tiene un bucle de inducción, que es una instalación que ayuda a personas con discapacidad auditiva que usan audífono. Y si no hay un punto de atención, pues el mueble tendría que tener una especie de hueco para que las personas usuarias en silla de ruedas pues lo puedan usar, puedan apoyar sus brazos encima, etcétera. En vuestra normativa sectorial sí que tenéis como obligatorio que en un lugar visible aparezcan los nombres y la titulación de la gente que trabaja en el centro, y se puede aprovechar esa información para conformar un directorio que después nos ayudará a que las personas nos podamos orientar sin preguntar, de manera autónoma, por el interior de los espacios. ¿De acuerdo? La sala de espera, ya ha contado antes también Pedro los elementos que tiene que tener. A esos elementos reservados se llega por un itinerario accesible, que es un pasillo de 1,20 que permite que se encuentre una silla de ruedas y una persona que va andando sin silla de ruedas. Ese es el mínimo normativo. Y en vuestras salas de consulta, lo que es realmente obligatorio es que las personas desde la puerta puedan acceder hasta la mesa. La mesa tiene que tener unas dimensiones que la hagan accesible y que haya 2 asientos, ¿de acuerdo? Y luego lo que os proponemos es que esa condición de que exista ese itinerario accesible para llegar a los muebles y a los objetos, la podáis extender a todo lo que os obliga normativamente, vuestra normativa sectorial, que debe tener esta sala. Es decir, el negatoscopio debería estar o podría estar colocado a cierta altura, la pila que debe haber en estos espacios debería ser accesible, dispensador de papel o el rollo también a una altura accesible, y bueno, esto es lo que os proponemos. Por supuesto, obligatorio que se pueda llegar desde la silla de ruedas. En algunas inspecciones que hemos hecho a clínicas odontológicas, pues no se llegaba con los requerimientos normativos, con el paso mínimo de 1,20 y un espacio para que se estacione la silla de ruedas, y ya se le ayuda a la persona que se incorpore al sillón odontológico. Ya lo acaba de contar Pedro, aquí tenéis un listado de todo lo que debe tener, y aquí en este espacio sí que es obligatoriamente necesario que haya una variedad cromática entre todos los objetos manipulables, los aparatos sanitarios y las paredes y el suelo. Y bueno, para los espacios de circulación, si hay pasillos, sí que sería preceptivo el uso de flechas, los pictogramas, y nosotros recomendamos que esto de aquí, cartelería que pueda ser accesible en alto relieve, utilizando o referenciada al directorio que hay en recepción. Si hay algún elemento que pueda tener impacto, pues algo que se pueda reconocer debajo mediante bastón blanco. Pictogramas, estos son los obligatorios, podría haber otros, y condiciones de manillas, que también para enchufes, aplique de luz, etc. Aquí os ponemos algo de las condiciones y os animamos a utilizar cartelería señalética. Esto sería un cartel que podíais poner en la entrada para que las personas sepan cuándo se abre y se cierra, y os animamos también a que todo documento a disposición del público esté redactado siguiendo pautas de lectura fácil, y si alguien quiere utilizar códigos QR para acceder a las informaciones, tanto a la disposición del público como un sistema, por ejemplo, de orientación interior mediante códigos QR sustitutorio de cartelería, pues sería correcto, y os animamos a que lo tengáis en cuenta.
También hay características y pautas para que cualquier página web sea accesible para aquellos que promocionéis vuestro negocio mediante página web, y una serie de contactos, bien con el personal funcionario de la Dirección General o bien forman parte también de nuestra Dirección General los contactos con las oficinas, que ya son más específicas. Tenemos 4. Y bueno, y un marco normativo que es un listado de toda la extensa normativa estatal que es de obligado cumplimiento, también de la autonómica, y un listado también de estándares internacionales. Algunos son de obligado cumplimiento porque se citan en nuestra normativa nacional y autonómica, y otros son de uso voluntario. Y ya está. No se te oye, Maripaz. Perdona, que es que me tenía silenciada, estaba silenciada. Nada, que muchísimas gracias por tu presentación, que me parece una idea fantástica lo de haber hecho esta guía básica, porque hay muchísimos datos que nos dais en esa guía y que la vamos a tener a mano para poder cumplir con los requisitos que nos decís que son obligatorios y los que son de carácter recomendable. Muchas de estas cosas las desconocemos y va a ser muy útil a la hora de tener que hacer el papeleo con la administración y que sepamos que tenemos que tener los directorios, lo que tenemos que poner de cartelería y eso, que muchas veces los problemas cuando nos han pasado revisiones vienen por ahí, que te falta esto y pensamos vaya pesadilla con las pegatinas y con no sé qué. Entonces creo que es muy, muy útil, nos va a ser de una gran utilidad. Ha sido una brillante idea y está muy bien realizada, muy simple, muy sencilla y muy fácil de entender. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego a todos. Bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta de algo que puedan haber echado en falta, que no creo porque ha sido súper completa la presentación que nos han hecho, si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. Yo creo que hay poca gente. Bueno, yo creo que la pregunta, yo os voy a hacer una pregunta, creo que os lo habrán hecho en la mayoría de los sitios donde o de los colegios donde vosotros hayáis hecho esta exposición y esta presentación. ¿Qué ocurre con los que ya están y que no pueden cumplir esta normativa pues por condiciones de edificio, que no es posible, pero que sí que tienen sus licencias de apertura y esas clínicas están perfectamente legalizadas? ¿Respondo yo, Pedro? Vale, perfecto, mejor tú, sí. Me deja Pedro. Pedro incluso tiene más experiencia que yo, pero bueno, os cuento, nuestra ley 11 del 2014 sí que es verdad que obliga teóricamente a que los espacios sean universalmente accesibles, pero está contemplado en el reglamento que desarrolla esa ley, que sería nuestro decreto 135 de 2018, y también en el Código Técnico, que ante imposibilidades bien estructurales o bien económicas, ya muy puntuales, que no son de carácter general, existen por así decir, cierto documento de apoyo para dotar a un edificio de el mayor grado de accesibilidad posible, ¿no? Entonces, según el caso, hay normativamente fijadas incluso un orden de soluciones aceptables, y en la mayoría de los casos que nos estamos encontrando, lo que podría ser un ejemplo muy concreto, ¿no? Y que imposibilita el acceso autónomo a las personas, que haya un escalón en la entrada, ¿no? Un escalón que puede ser el forjado de un sótano y no se puede eliminar. Pues hay una gradación de soluciones y una de ellas que puede ser la utilización de una plataforma salvaescaleras, aunque solo sea para un peldaño, ya es una solución que no es autónoma porque hay personas que no pueden abatir la plataforma, tienen que pedir ayuda para usar ese elemento, pues está considerada, pero claro, una plataforma que puede valer entre 7.000 y 9.000 euros, ¿no? Es que es peor el remedio que la enfermedad. Si alguien tiene la oportunidad de buscar otro local en esas circunstancias, pues casi es mejor, si se lo puede permitir, que lo haga, ¿no? Porque luego hay que echar dinero en
en elementos mecánicos de este tipo. Y bueno, básicamente esa es la respuesta. A veces... Sí, sí. No, que iba a decir que es verdad y se nos ha dado caso, Luis, tú lo sabes, que igual el titular del centro piensa que no hay soluciones, incluso el propio técnico que está realizando el proyecto, y es verdad que, como tú dices, basándonos en ese documento de apoyo o en la experiencia que tenemos, es muy rara la vez que no se puede solucionar la accesibilidad. En el último extremo, como tú dices, con un salvaescaleras para ese peldaño del que hablamos en muchas ocasiones porque hay un problema estructural, pero casi siempre hay soluciones y también hay soluciones de muchas de las partes de la clínica que se puede solucionar y a lo mejor hay una que no. Es decir, yo en ese caso os emplazo a que cuando se dé la circunstancia, pues nos lo consultéis, porque nosotros trabajando codo a codo con los técnicos o con los titulares, hay veces que encontramos soluciones donde parece que no las hay. También es verdad, Pedro, se ha dado el caso en que vuestra oficina lo ha conseguido, que ya está contemplado normativamente, hay una ley de regeneración urbana que permite eventualmente hacer actuaciones de accesibilidad en el espacio público, es decir, por la calle. Lo que pasa es que no todas las calles admitan que se pueda hacer cierto desnivel para acceder a los interiores, ¿no? Sí, para salvar ese desnivel mediante una rampita, por decirlo así, ¿no? Es lo que he comentado antes en la proyección, que siempre hay que agotar las vías de solucionar la accesibilidad por el interior cuando se trata de solucionar el acceso, pero que primero en la orden BIS, en la de urbanización, se contemplaba el estrechamiento de los itinerarios peatonales, de ese 1,80 m del que hemos hablado aquí, hasta llegar a ese 1,5 m en según qué circunstancias. Y como tú bien dices, Luis, en la normativa autonómica, una de esas circunstancias que permite ese estrechamiento para los peatones en la acera es la utilización, la implantación de un elemento que facilite la accesibilidad al interior del establecimiento o del edificio. O sea, que también se puede hacer, evidentemente. Siempre hay soluciones. Yo creo que es cuestión de darle un poquillo de vueltas y buscarlas. Y como dice, pues si el problema es de una pendiente que en vez de ser un 10% tiene que ser un 11% para solucionarlo, pues también están contempladas en ese documento del que hablaba Luis antes. Maripaz. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Soy Fernanda de la Zarza. ¿Sí? No sí, sé sí, te escuchamos. ¿Está bien? Sí. Bueno, pues yo cuando vi en el correo que nos enviasteis el tema de las charlas, normalmente por el trabajo no puedo acudir a este tipo de charlas en estos horarios, pero dada la importancia que tenía, pues me he hecho un huequito y bueno, he subido un momento al despacho y he estado en todas las charlas, ¿no? Entonces, yo en concreto he hecho una pequeña reforma este verano en la clínica, una reforma que me ha supuesto habilitar un nuevo gabinete, pero es lo único que he hecho es desplazar un tabique para conseguir habilitar un nuevo gabinete. Cuando en el técnico que me ha estado supervisando la obra y demás, yo no he tocado la entrada, no he tocado el servicio, pero yo viendo todo lo que acabamos de ver en las ponencias, pues yo veo que hay cosas que en mi local sería muy difícil hacerlo. Entonces yo estoy pendiente de la revisión de sanidad, yo envío ya toda la documentación y estoy pendiente que vengan a revisármelo. Cuando lo vean, pues supongo que me dirán que hay ciertas cosas de las que acaban de comentar que tengo que hacerlo, no sé cómo voy a hacerlo, pero bueno, como dicen ellos, ya habrá quien me lo diga, cómo puedo hacerlo, pero eso que, ¿cómo es el proceso? Me imagino que me darán un plazo para que haga eso, si hay que hacerlo obligatoriamente, y yo podré trabajar mientras tanto, ¿no? Porque es que eso es algo que a mí me tiene un poco preocupada. ¿Respondes tú, Pedro, o respondo yo? Yo del proceso poco puedo hablar. Yo lo que te digo es que en las cuestiones de accesibilidad nosotros estamos abiertos a trabajar contigo en si hay que cumplir alguna cosa que tu clínica no cumpla, pues te podemos ayudar. Y como he comentado antes, la normativa es de aplicación para los edificios existentes antes del 4 de diciembre de 2017, o sea que sería de aplicación el código técnico, pero desconozco ahí la Dirección General de Planificación, pues cómo actuaría a la hora de exigirte según qué elementos, porque digamos que sin que nadie te haya solicitado nada, pues tu clínica, igual que cualquier otro establecimiento, tendría que haber estado adaptado. Y como hemos comentado ahora mismo, pues hay
unas flexibilidades que son los llamados ajustes razonables, para adaptar pues según qué casos en el caso concreto de tu clínica. Sin verlo tampoco te podemos decir. Nosotros lo que sí te decimos es que te ofrecemos nuestra ayuda por si finalmente te exigen que lo tengas que hacer. Yo en la clínica mía en este local llevo 22 años trabajando. Siempre he pasado todas las revisiones de sanidad y nunca he tenido ningún problema. Pero, claro, cuando pasé la última revisión de sanidad no sé si estaba en vigor todo esto que estáis comentando ahora, que yo creo que no, pues hace 5 años. Entonces, ahora mismo, pues, ya te digo que la adaptación al código técnico tenía que haberse hecho antes del 4 de diciembre de 2017. Desconozco porque no tenemos mucha relación con los inspectores a la hora de saber qué es lo que exigen o qué es lo que no exigen. Pero sí que esto es de aplicación esa fecha. Y es verdad que hay edificios pues, que no están adaptados, y otros que sí, y otros que no. Ahí desconozco cómo actuarán para solicitarte el cumplimiento de la normativa, pero si fue hace 5 años, pues seguramente no, porque el 17, o sea, estamos hablando de 21, 20, 19, 18, 17, seguramente fuera antes del 17 cuando te hicieron la inspección. Porque yo además la inspección que hacemos cada 5 años, me tocaba hacerla en julio del 2020. Yo solicité otra documentación antes de julio del 2020, o sea, envié todo, y por el tema de la pandemia y demás es que hay un montón de clínicas dentales que estamos pendientes de la revisión. Muchísimos compañeros están en la misma situación que yo. Entonces, tenían que haber venido en julio del 2020 a vérmela. No han venido, entonces yo estoy pues como estaba en la revisión anterior, claro. Ya te digo que es un tema que desconocemos porque no depende de nosotros. Ya. Básicamente, Fernanda, el inspector de centros sanitarios de la Junta es quien renueva autorizaciones y da autorizaciones de instalación o de funcionamiento, y últimamente lo que están haciendo es que nos remiten a nosotros el expediente a la Dirección General para que hagamos un informe en materia de accesibilidad. O sea que probablemente en tu caso se te pida que adjuntas una cierta documentación para ver un poco qué accesibilidad hay en tu centro. Si todo cumple bien, y si no, pues alguien tendrá que proponer hacer algo, un técnico que tú contrates, ¿no? Pero ¿y eso a mí cuánto tiempo me dan para hacerlo? Yo... No, sí, sigues funcionando, vas a seguir funcionando, tu centro va a seguir funcionando, pero pues tendrá que haber el compromiso si tienes que adaptar, cambiar o incluso hacer obra, que yo no lo conozco, tu centro, debería haber el caso específico, ¿no? Porque se puede dar muchos casos distintos, y debe haber un compromiso de que se va a ejecutar esa obra, habrá una inspección cuando se haya ejecutado la obra, y es cuando se te renovará ya totalmente de forma oficial tu autorización, ¿no? Que parece que es lo que busca, renovarla. Pero vamos, que nosotros realmente no somos responsables de esas autorizaciones. Hacemos un informe y se apoya en él el inspector correspondiente. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta más, por favor. ¿Nadie? Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar ya a la presentación de los colegios de profesionales de aparejadores y arquitectos técnicos de Extremadura y del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. Sería presidente en funciones del Consejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Extremadura, don Diego Salas Collazos, que la verdad es que María Ángeles me ha dicho que os presentase, pero disculparme que vosotros estáis teniendo también una labor importante en todo este tema y que os compete mucho a los aparejadores y a los arquitectos técnicos y al Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, pero simplemente presentaros, tomar la palabra, porque yo más no puedo decir, perdonadme, pero en estos temas estoy un poco perdida. Entonces, bueno, que hable no sé si Diego Salas está o estás Inmaculada. No, estoy yo, sí. Hola, soy Inmaculada Márquez. Vengo en representación de Diego.
que no podía estar con Discúlpame, nosotros. porque es que yo no sé que vosotros tenéis mucho que decir en este tema, porque sois los que tenéis que ejecutar y realizar las obras y los que tenéis que ajustaros a toda la normativa vigente, evidentemente. Entonces, te doy la palabra para que nos cuentes vuestra labor. Inmaculada. No sé si me oís bien. ¿Me oís Sí, bien? ahora sí, ahora Vale. sí, ahora te oímos. Como os decía, los arquitectos técnicos estamos muy implicados en la accesibilidad universal, pues como hemos venido demostrando durante muchos años, nuestra formación generalista con formación adicional al tema de accesibilidad universal nos hace ser uno de los profesionales que mejor pueden asesorar, informar y proyectar obras de accesibilidad en cualquier entorno construido. Nuestro ámbito de especialistas en materiales y en soluciones en reforma pues nos hace estar directamente implicados con un tema tan sensible y de actualidad, ¿no?, como es el de la accesibilidad, que además es un tema transversal pues, a cualquier actuación de nuestra profesión. Nuestra disponibilidad siempre para colaborar con la Dirección General, con la OTAEX y por supuesto con el Colegio de Dentistas, ofreciéndoos cualquier compañero de Extremadura para cualquier actuación o para cualquier información que se pudiera dar. Muchas gracias por llamarnos y encantados de estar con vosotros esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, y ahora en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Estefanía Sánchez Garrido, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quería dar la enhorabuena a todas las personas que están detrás de estas acciones de formación a través de esta jornada, por el trabajo que están llevando a cabo, haciendo posible que la accesibilidad universal sea una realidad. Las personas que llevamos trabajando bastante tiempo o que nos hemos implicado o que nos interesa este tema desde el principio, vemos que todo el esfuerzo que están llevando a cabo, tanto toda la OTAE, la OACE, APAME, todas las asociaciones, se está viendo reflejada de alguna forma. Darle la enhorabuena. Felicitar a Pedro y a Luis por la clase magistral que nos han dado esta tarde, poniendo en manos de los arquitectos y arquitectos técnicos todas las herramientas necesarias para que los espacios sean totalmente adaptados, consiguiendo que los técnicos trabajemos desde el punto de vista de que no existen discapacidades, sino que los espacios son no adaptados, que es un punto de vista desde el que tenemos que partir para que esto sea una realidad. Desde el Colegio de Arquitectos estamos trabajando para conseguir espacios humanizados, donde no solamente se pretenda cumplir la normativa en materia de accesibilidad, sino proyectar desde el punto de vista de la buena práctica. Es decir, crear espacios para el paciente a todos los niveles. No solamente proyectar herramientas que son necesarias para que los espacios sean utilizados para todos, sino espacios pensados para el bienestar. Desde el Colegio de Arquitectos nos ofrecemos igualmente, como os han ofrecido las oficinas anteriores, a todas las dudas que tengáis, tanto a nivel de diseño como de funcionamiento de los estudios de los establecimientos, para conseguir el objetivo tan buscado, que es de tener espacios totalmente adaptados. Y bueno, nosotros también desde el colegio pues tenemos a disposición listados de técnicos por zonas geográficas, por si algún profesional pues se quiere poner en contacto con alguno de los arquitectos. Bueno. Muchas gracias. Nada, a ti, Estefanía, encantada, muchas gracias por vuestro ofrecimiento. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por participar, en especial a la Administración por contar con nosotros, y creo que conseguir esta accesibilidad universal sería un hito para nosotros y para toda la sociedad. Creo que todos somos iguales ante la ley y ante los ojos de todo el mundo, y entonces creo que el mundo tiene que ser igual para todos y darle las mismas oportunidades a todos y conseguir que funcionemos todos en perfecta armonía. Muchísimas gracias a todos por esta presentación tan estupenda. Sí que os van a llover las preguntas, porque desde luego el miedo se les va a meter en el cuerpo, se nos va a meter en el cuerpo a muchos profesionales, porque nos vamos a enfrentar con algo que yo, según habéis estado haciendo la exposición,
Bueno, pues creo que la mayoría no cumplimos muchísimo, más del 50% de lo que se está exigiendo, porque hay clínicas dentales que llevan funcionando, pues mirar, ya tenéis el ejemplo de la compañera que os ha estado haciendo las preguntas, que lleva ya 20 años funcionando. Entonces, claro, la idea que se tenía en aquel entonces de las clínicas, de lo que era una clínica dental, se montaba en cualquier sitio. Bien sabéis que hay clínicas dentales que ahora ya hay que hacerlas en los bajos o en entreplantas, ¿no? Corregirme si me equivoco, o como mucho en una primera planta. Pero hay clínicas dentales que están en pisos, que era lo que se permitía antes, no había estos requisitos. Entonces yo creo que la Administración tiene que tener en cuenta esto y que económicamente, si se nos obliga a hacer esta adaptación a todos, sería, aparte de súper costosísimo, en muchos casos prácticamente imposible hacer esta adaptación. Se intentaría, pero bueno, yo creo que debe ser así y a partir de ahora tiene que ser así, y cuando se hagan las clínicas dentales, ahí estáis, contaremos con vosotros, con vuestra colaboración y con vuestro asesoramiento. Muchísimas gracias por vuestra participación y aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Encantada. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Adiós a todos. Adiós. Adiós.